Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Tal es el lenguaje del orgulloso, el cual, hinchado con la buena opinión que de sí mismo tiene, desprecia con el pensamiento al prójimo, critica su conducta y condena los actos realizados con la más pura e inocente intención. Solo encuentra bien hecho o bien dicho lo que él hace o lo que él dice. Le veréis siempre atento a las palabras y acciones del vecino y a la menor apariencia de mal, sin examinar motivo alguno, las reprende, las juzga y las condena. Maldito pecado de cuantas disensiones, odios y disputas eres causa, o mejor dicho, cuantas almas arrastras al infierno. Sí, vemos que los que están dominados por este pecado se escandalizan y se extrañan de cualquier cosa. Era preciso que Jesús lo considerase muy pernicioso, de igual modo que los estragos que causa en el mundo son horribles, ya que para hacernos detestarlo en gran medida, nos lo presenta evidente en la persona de aquel fariseo. Qué grandes y horribles son los males que ese maldito pecado encierra. Qué difícil le es corregirse al que está dominado por él. Para animaros a sacudir en todo momento el yugo de semejante defecto, voy, primero, a dároslo a conocer en cuanto me sea posible, segundo, veremos los medios que hay que emplear para corregirnos. Y, ante todo, habéis de saber que el juicio temerario es un pensamiento o una palabra desfavorables para el prójimo, fundados en leves apariencias. Solamente puede proceder de un corazón malvado, lleno de orgullo o de envidia, puesto que un buen cristiano, penetrado como está de su miseria, no piensa ni juzga mal de nadie, jamás aventura su juicio sin un conocimiento cierto, y eso todavía cuando los deberes de su cargo le obligan a velar sobre las personas cuyos actos juzga. Hemos dicho que los juicios temerarios nacen de un corazón orgulloso o envidioso, lo cual es fácil de comprender. El orgulloso o el envidioso solo tiene buena opinión de sí mismo, y echa a mala parte cuanto hace el prójimo. Lo bueno que observa en el prójimo le aflige y le corroe el alma. La Sagrada Escritura nos presenta un caso típico en la persona de Caín, que tomaba a mal todo cuanto hacía su hermano. Viendo que las obras de éste eran agradables a Dios, concibió el negro propósito de matarle. Este mismo pecado fue el que llevó a Esaú a intentar el asesinato de su hermano Jacob. Empleaba todo el tiempo en indagar lo que Jacob hacía, pensaba siempre mal en su corazón, sin que hallase nunca acción buena en las obras que aquél llevaba a cabo. Pero Jacob, de corazón bondadoso y espíritu humilde, nunca juzgó mal a su hermano y le amaba entrañablemente, tenía de él muy buena opinión, hasta el punto de excusarle todos sus actos, aunque muy malvados, pues no tenía otro pensamiento que el de quitarle la vida. Jacob hacía todo lo posible para cambiar las disposiciones del corazón de su hermano. Rogaba a Dios por él, le obsequiaba con regalos y presentes para manifestarle su amor y darle a entender que no abrigaba los pensamientos que Esaú creía. ¡Ay, qué detestable es en un cristiano el pecado que nos induce a no poder sufrir el bien de los demás y a echar siempre a mala parte todo cuanto hacen! Este pecado es un gusano roedor que devora noche y día a esos pobres infelices. Los hallaréis siempre tristes, cariacontecidos, sin querer declarar jamás lo que los molesta, pues en ello verían también lastimado su orgullo. El tal pecado los hace morir a fuego lento. Dios mío, qué triste es su vida. Por el contrario, qué dichosa es la existencia de aquellos que jamás se inclinan a pensar mal y echan siempre a buena parte las acciones del prójimo. Su alma permanece en paz, solo piensan mal de sí mismos, lo cual les inclina a humillarse ante Dios y a esperar en su misericordia. Ved aquí un ejemplo. Leemos en la historia de los padres del desierto que un religioso que había llevado una vida lo más pura y casta posible, contrajo una enfermedad que le llevó a la sepultura. Al hallarse cercano a la muerte, mientras todos los religiosos del monasterio le rodeaban, el superior le suplicó que declarara en qué cosa creía haber sido más agradable a Dios. Padre mío, respondió el moribundo, muy penoso me será declararlo, pero por obediencia lo diré. Desde mi infancia comencé a combatir las más rudas tentaciones del demonio, pero cuanto más me atormentaba él, mayores eran los consuelos que yo recibía de Dios y de la Santísima Virgen, la cual, un día en que estaba yo siendo muy atormentado por el maligno espíritu, se me apareció llena de gloria, echó al demonio y me animó al mismo tiempo a la perseverancia en la virtud. Para que conozcas los medios más eficaces para ello, me dijo la Virgen, voy a descubrirte alguna parte de los inmensos tesoros de mi divino Hijo. Quiero enseñarte 3 cosas que, si las practicas rectamente, te harán muy agradable a los ojos de Dios y te proporcionarán siempre una fácil victoria sobre el demonio, tu enemigo, que solo desea tu eterna condenación.
Sé siempre humilde en la comida, no busques nunca lo que más te guste, en el vestido, vístete siempre con sencillez, en tus funciones, no pongas jamás apego a las que puedan ensalzarte a los ojos del mundo, sino a las que son a propósito para rebajarte, en cuanto a tu prójimo. No juzgues nunca mal sus obras o sus palabras, ya que muy frecuentemente los pensamientos del corazón no se conforman con el acto exterior. Juzga y piensa bien de todo el mundo, es esta una acción muy agradable a mi hijo. Dicho esto, desapareció la Santísima Virgen, y desde entonces me he consagrado a poner en práctica sus saludables consejos, lo cual creo que habrá contribuido grandemente a ganar méritos para el cielo. Según esto, veis muy bien que solo un corazón malvado puede juzgar mal al prójimo. Por otra parte, al juzgar al prójimo debemos tener siempre en cuenta su flaqueza y su capacidad de arrepentirse. Ordinariamente, casi siempre, debemos después rectificar nuestros juicios acerca del prójimo, ya que, una vez examinados bien los hechos, nos vemos forzados a reconocer que aquello que se dijo era falso. Suele ocurrirnos lo que sucedió a los que juzgaron a la casta Susana fundándose en la delación de 2 falsos testigos y sin darle tiempo a justificarse. Otros imitan la presunción y malicia de los judíos, que declararon a Jesús blasfemo y endemoniado. Otros, por fin, se portan como aquel fariseo que, sin preocuparse de indagar si Magdalena había o no renunciado a sus desórdenes, y por más que la vio en estado de gran aflicción acusando sus pecados y llorándolos a los pies de Jesucristo su Salvador y Redentor, no dejó de considerarla como una infame pecadora. El fariseo que Jesús nos presenta como modelo infame de los que piensan y juzgan mal de los demás cayó, al parecer, en 3 pecados. Al condenar a aquel pobre publicano piensa mal de él, le juzga y le condena, sin conocer las disposiciones de su corazón. Aventura sus juicios solamente por conjeturas, primer efecto del juicio temerario. Le desprecia en sí mismo solo por efecto de su orgullo y malicia, segundo carácter de ese maldito pecado. Finalmente, sin saber si es verdadero o falso lo que le imputa, le juzga y le condena, y entre tanto aquel penitente, retirado en un rincón del templo, golpea su pecho y riega el suelo con sus lágrimas pidiendo a Dios misericordia. Os digo, en primer lugar, que la causa de tantos juicios temerarios es el considerarlos como cosa de poca importancia, y no obstante, si se trata de materia grave, muchas veces podemos cometer pecado mortal. Pero, me diréis, esto no sale al exterior del corazón. Aquí está precisamente lo peor de este pecado, ya que nuestro corazón ha sido creado solo para amar a Dios y al prójimo, y cometer tal pecado es ser un traidor. En efecto, muchas veces por nuestras palabras damos a entender a los demás que los amamos, que tenemos de ellos buena opinión, cuando en realidad en nuestro interior los odiamos. Y algunos creen que mientras no exterioricen lo que piensan, no obran mal. Cierto que el pecado es menor que cuando se manifiesta al exterior, ya que en este caso es un veneno que intentamos inyectar en el corazón del vecino a costa del prójimo. Si grande es este pecado cuando lo cometemos solamente de corazón, calculad lo que será a los ojos de Dios cuando tenemos la desgracia de manifestar nuestros juicios por palabra. Por ello hemos de examinar muy detenidamente los hechos antes de emitir nuestros juicios sobre el prójimo, por temor de no engañarnos, lo cual ocurre con mucha frecuencia. Ved lo que hace un juez cuando ha de condenar a muerte a un acusado: llama primero separadamente a los testigos, les pregunta, y está extremadamente atento a observar si se contradicen, los amenaza, los mira con aire severo, lo cual infunde terror y espanto en el corazón. Pone además todos sus esfuerzos en arrancar la verdad de la boca del culpable. Veréis que a la menor duda suspende el juicio y, cuando se ve obligado a pronunciar sentencia de muerte, lo hace temblando, por temor de condenar a un inocente. ¿Cuántos juicios temerarios evitaríamos si acertásemos a tomar todas estas precauciones cuando tratamos de juzgar la conducta y las acciones del prójimo? ¿Cuánto menor número de almas poblaría el infierno? En la persona de nuestro padre Adán, Dios nos ofrece un admirable ejemplo acerca de la manera en que debemos juzgar a nuestro prójimo. El Señor había visto y oído todo cuanto Adán había hecho, no hay duda de que podía condenar a nuestros primeros padres sin ulterior examen, pero no para enseñarnos a no precipitarnos nunca en nuestros juicios sobre las acciones del prójimo, les pregunta a uno y otro a fin de que confiesen el mal que cometieron. ¿De dónde viene, pues, esa multitud de juicios temerarios y precipitados acerca de nuestros hermanos? Del gran orgullo que nos ciega ocultándonos nuestros propios defectos, que son innumerables, y muchas veces más horribles que los de las personas de quienes pensamos o hablamos mal, y de aquí viene que casi siempre nos equivocamos juzgando mal las acciones del vecino. Algunos he conocido que indudablemente hacían falsos juicios, y por más que se les advirtiese de su error,
ni por esas querían retroceder en sus apreciaciones. Andad, andad, pobres orgullosos, el Señor os espera, y ante él tendréis que reconocer forzosamente que era solo el orgullo lo que os llevaba a pensar mal del prójimo. Por otra parte, para juzgar sobre lo que hace o dice una persona sin engañarnos, sería necesario conocer las disposiciones de su corazón y la intención con que dijo o hizo tal o cual cosa. Ay, nosotros no tomamos todas estas precauciones, y por eso obramos mal al examinar la conducta del vecino. Es como si condenásemos a muerte a una persona fundándonos únicamente en las declaraciones de algunos atolondrados y sin darle lugar a justificarse. Pero me diréis, tal vez nosotros juzgamos solamente lo que hemos visto, según lo que hemos visto, y aquello que hemos presenciado. Si he visto hacer tal acción, pues la afirmo, con mis oídos he escuchado lo que ha dicho, después de esto no puedo ya engañarme. Pues yo os invito a que entréis en vosotros mismos y consideréis vuestro corazón, el cual no es sino un depósito repleto de orgullo, y habréis de reconoceros infinitamente más culpables que aquel a quien juzgasteis temerariamente, y con mucha razón podéis temer que un día le veréis entrar en el cielo, mientras vosotros seréis arrastrados por los demonios al infierno. Ah, miserable orgulloso, nos dice San Agustín, te atreves a juzgar a tu hermano ante la menor apariencia de mal, y no sabes si está ya arrepentido de su culpa y se cuenta en el número de los amigos de Dios. Anda con cuidado que no te arrebate el lugar que tu orgullo te pone en gran peligro de perder. Esas interpretaciones, esos juicios temerarios salen siempre de quien alberga un gran orgullo secreto, que no se conoce a sí mismo y se atreve a querer conocer el interior del prójimo, cosa solamente conocida por Dios. ¡Ay! Si pudiésemos arrancar este pecado capital de nuestro corazón, nunca el prójimo obraría mal a nuestro entender, nunca nos divertiríamos examinando su comportamiento, nos contentaríamos con llorar nuestros pecados y hacer todo lo posible por corregirnos, y nada más. Creo que no hay pecado más temible ni más difícil de enmendar, hasta tratándose de personas que parecen cumplir rectamente sus deberes religiosos. La persona que no está dominada por ese maldito pecado, puede ser salvada sin someterse a grandes penitencias. Voy a referiros un ejemplo admirable. En la historia de los padres del desierto se refiere que cierto religioso había llevado una vida vulgar sin manifestaciones extraordinarias de virtud, hasta el punto de que los demás compañeros le tenían por muy imperfecto. Cuando estuvo en trance de muerte, el superior observó que se hallaba tranquilo y contento como si tuviese ya el cielo asegurado. Extrañado al ver tanta paz en aquella hora, y temiendo no fuese eso un estado de ceguera suscitado por el demonio, que de esta manera a tantos ha engañado, le dijo: hermano mío, me parece veros muy tranquilo, como si no tuvieseis nada que temer, sin embargo, no recuerdo en vuestra vida nada que os pueda inspirar tanta confianza. Antes, al contrario, el escaso bien que habéis hecho debería llenaros de espanto en esta hora en que los más grandes santos temblaron. Es muy cierto, Padre mío, que el bien que he podido ejecutar es poca cosa, casi nada, pero lo que me llena de consuelo en este momento, es que durante toda mi vida me he ocupado en cumplir el gran precepto del Señor, dado a todo el mundo, de no pensar, hablar ni juzgar mal de nadie. Siempre he pensado que mis hermanos obraban mejor que yo, y que yo era el más criminal del mundo. He ocultado y excusado siempre sus defectos, por cuanto esta era la voluntad de Dios, y puesto que Jesucristo ha dicho: no juzgues y no serás juzgado, confío ahora ser juzgado favorablemente. Tal es, Padre mío, el fundamento de mi esperanza. Admirado el superior, exclamó: hermosa virtud, qué preciosa eres a los ojos de Dios. Vete en paz, hermano mío, grandes cosas has hecho, tienes el cielo asegurado. Hermosa virtud, qué rara eres. Tan rara como lo son los que merecen el cielo. En efecto, ¿qué viene a ser un cristiano que posea las demás virtudes y se halle falto de esta? No es más que un hipócrita, un falsario, un malvado, a quien el aparecer virtuoso exteriormente le sirve tan solo para aumentar su iniquidad. ¿Queréis saber si sois de Dios? Mirad de qué manera os portáis con el prójimo, mirad cómo examináis sus actos. Lejos de aquí, pobres orgullosos, miserables, envidiosos y celosos, el infierno y solo el infierno es vuestro destino. Pero veamos esto más detalladamente. Se habla bien de una joven refiriéndose sus buenas cualidades. Bah, replicará alguno, si es verdad que tiene buenas cualidades, tampoco le faltan otras malas. Ella frecuenta la compañía de fulano, quien no tiene por cierto muy buena fama. Estoy seguro de que no se encuentran para hacer nada bueno. Aquí veis venir una muy bien compuesta y que lleva muy bien compuestos a sus hijos, pero haría mejor pagándome lo que me debe.
Esa otra parece buena y afable para todo el mundo, pero, si la conocieseis como la conozco yo, la juzgaríais de manera muy distinta. Todos sus cumplidos los hace para ocultar mejor sus desórdenes. Fulano se propone pedirla en matrimonio, pero si me pidiese consejo, le diría lo que él no sabe. En una palabra, es una mala persona. ¿Quién es este que ahora pasa? Ay, amigo, poca cosa perderás no conociéndole. Solo te diré una cosa, huye de su compañía, es un escandaloso, todos le tienen por tal. Lo mismo que esta mujer que finge discreción y piedad pese a ser la persona más aborrecible que la tierra haya sostenido. Por otra parte, ya es cosa corriente que esas personas que quieren pasar por virtuosas y prudentes sean las más rencorosas y malvadas. ¿Tal vez os habrá ofendido en algo? Oh no, pero bien sabéis que todas son lo mismo. Acabo de hablar con un antiguo conocido, es ciertamente un gran borracho, un famoso insolente. Seguramente, dirá el interlocutor, ¿te habrá dicho algo molesto? Ah, no, jamás me ha dicho nada que no llevara razón, pero todo el mundo le tiene por lo que he dicho. Si no lo oyese de tus labios no lo creería. Cuando se halla entre gente que no le conoce, el hipócrita sabe muy bien disimular, todo el mundo le tendría por buena persona. El otro día me encontré con fulano, a quien ya conocéis, y seguramente tenéis por virtuoso. Yo os aseguro que si no daña a nadie, es porque le falta ocasión, no quisiera hallarme solo con él. Seguramente, dirá el otro, ¿te habrá perjudicado alguna vez en algo? No, jamás he tenido tratos con él. ¿Cómo, pues, conoces su mal comportamiento? Oh, no es difícil, todos lo dicen. Como aquel que el otro día estaba con nosotros, al oírle, diríais que es el hombre más caritativo de este mundo, que no sabe negar nada a quien le pide algún favor, pero en realidad es un avaro empedernido que andaría 10 leguas para ganar 2/4. Os aseguro que el mundo está desconocido, no podemos fiarnos de nadie. Ved también al que hace poco hablaba con usted, sus negocios andan bien, todos los de su casa se dan una vida excelente. Poco les cuesta, pues no duerme todas las horas de la noche. ¿Quizá le habréis visto robar a alguien? Oh, no. Jamás le vi tomar cosa ajena, pero se dice que una noche le vieron entrar en su casa muy cargado, desde entonces no goza de muy buena reputación. Y termina su revista de esta manera: no os negaré que yo tenga mis defectos, pero sentiría mucho valer lo poco que valen esos sujetos de los que hemos hablado. Aquí tenéis al fariseo que ayuna 2 veces por semana, paga los diezmos de cuanto posee y da gracias a Dios porque no es como el resto de los hombres, injustos, ladrones, adúlteros. Ya veis cuánto orgullo, cuánto odio, cuántos celos. Pero decime, ¿cuál es el fundamento de todos esos juicios y sentencias? Por lo general, todo se funda en débiles apariencias, y casi siempre en él se dice. Pero tal vez me diréis que vosotros mismos lo habéis visto y oído. Pero aún así podéis engañarnos muy fácilmente, según veréis ahora. Para no engañarse es preciso conocer las disposiciones del corazón y la intención del sujeto al realizar un acto determinado. Escuchad un ejemplo que os mostrará hasta qué punto podemos engañarnos y nos engañamos la mayoría de las veces. Decime, ¿qué habríais dicho si hubieseis vivido en tiempo de San Nicolás y le hubieseis visto en plena noche rondando la casa de 3 jóvenes doncellas, examinando el lugar detenidamente y cuidando de no ser visto de nadie? He aquí un obispo, habríais pensado al momento, que está deshonrando su carácter valiente hipócrita. En el templo parece un santo y aquí le tenéis, en plena noche, ante la puerta de 3 doncellas de no muy buena fama. Sin embargo, aquel obispo a quien indudablemente condenaríais, era un santo muy amado de Dios, y lo que allí hacía era la mejor obra del mundo. A fin de evitar a aquellas doncellas la vergüenza de mendigar, y pensando que la indigencia las haría abandonarse al pecado, iba por la noche y les echaba dinero por la ventana. Si hubieseis visto a la hermosa Judith dejar su vestido de luto para adornarse con cuanto la naturaleza y el arte podían proporcionarle para hacer resaltar su extraordinaria belleza, al verla entrar en la tienda del general del ejército, que era un viejo impúdico, al verla poner a contribución todos los medios para hacérsele agradable. Seguramente habríais dicho, he aquí una mujer de mala vida. 8. Sin embargo, era una piadosa viuda, muy casta y muy agradable a Dios, que exponía su vida para salvarla de su pueblo. Decime, con vuestra precipitación en juzgar mal del prójimo, ¿qué habríais pensado al ver al casto José saliendo de la habitación de la mujer de Putifar, y al oír clamar a aquella pérfida, ostentando en sus manos un jirón del manto de José, persiguiéndole como a un infame que quería robarle la honra?
Al momento, sin examinar la cosa, habríais ciertamente pensado y dicho que aquel joven era un perverso libertino que intentaba seducir a la mujer de su amo, de quien tantos favores había recibido. Y en efecto Putifar, su amo, le condenó, y todo el mundo le creyó culpable, le vituperó y despreció, pero Dios, que penetra los corazones y conocía la inocencia de José, le da el parabién por la victoria alcanzada, al preferir perder su reputación antes que perder su inocencia y caer en el menor pecado. Habéis, pues, de convenir conmigo en que, a pesar de todos los datos y de las señales al parecer más inequívocas, estamos siempre en gran peligro de juzgar mal las acciones de nuestro prójimo. Lo cual debe inducirnos a no juzgar jamás los actos del vecino sin una reflexión madura y aun solamente cuando tenemos por misión la vigilancia de la conducta de aquellas personas, en cuyo caso se encuentran los padres y los amos respecto a sus hijos o a sus criados. En todo otro caso, casi siempre obramos mal. Sí, he visto a muchas personas juzgar mal de los actos de otras de quienes a mí me constaba la buena intención. En vano quise persuadirles de ello, no fue posible. ¡Ah, maldito orgullo! Muy grande es el mal que causas y muchas las almas que arrastras al infierno. Decime, ¿poseemos mejores indicios acerca de las acciones del prójimo a quien juzgamos que los que podían ver a San Nicolás rondando aquella casa y buscando la puerta de la morada de aquellas doncellas? ¿Tenemos mejores señales que los que pudieron ver a la hermosa Judith adornándose con esmero y presentándose con aire seductor ante Holofernes? No, en nuestros juicios sobre el prójimo casi nunca poseemos indicios verosímiles como los que poseían los que vieron a la mujer de Putifar con un jirón del manto de José en sus manos, anunciando a gritos, a cuantos querían escucharla, que él había querido robarle la honra. Aquí veis 3 ejemplos que el Espíritu Santo nos ofrece para enseñarnos lo engañosas que son las apariencias y lo expuestos que estamos a pecar cuando intentamos juzgar las acciones del prójimo, sobre todo si no hemos de responder de su conducta ante el tribunal de Dios. Vemos que aquel fariseo juzgaba muy temerariamente al publicano cuando le acusaba de ladrón por el solo hecho de cobrar los impuestos, afirmando que exigía más de lo debido y que se valía de su autoridad para cometer injusticias. Y con todo, aquel pretendido ladrón se retira justificado de la presencia de Dios, mientras aquel fariseo, que se creía perfecto, regresa a su casa más culpable que antes, lo cual nos muestra que muchas veces el que juzga es más culpable que el juzgado. Pero ay de esos orgullosos, esos corazones llenos de envidia y celos. Ya que esos 3 vicios son los que engendran tantos juicios temerarios sobre la conducta de los demás. ¿Ha sido alguien robado? ¿Se ha perdido algo? Enseguida pensamos que tal vez fulano es él. Autor de la sustracción, sin tener de ello el menor conocimiento. Ah, si conocieseis bien este pecado veríais cómo es uno de los más temibles, por lo mismo que es poco conocido y difícil de corregir. Escuchad esos corazones dominados por tan abominable vicio. Si alguien ejerce un empleo para aquellos que se prestan a cometer alguna injusticia, enseguida sacan por conclusión que todos cuantos ocupan aquel cargo obran de la misma manera, que todos son iguales, es decir, unos aprovechados, unos ladrones. Si en una familia hay un hijo que va por mal camino, todos los demás son cosa parecida. Si en una parroquia algún feligrés ha cometido algunas villanías, toda la parroquia está compuesta de malos feligreses. Si entre los sacerdotes hay tal vez alguno menos santo de lo que debiera, todos los demás sacerdotes son lo mismo, nada valen, lo cual muchas veces no pasa de ser un pretexto para excusar la indiferencia propia acerca de la salvación. Puesto que Judas fue malvado, ¿queréis hacernos creer que los demás apóstoles también lo fueron? ¿De que Caín fue un criminal, queréis deducir que Abel se le asemejaba en esto? Indudablemente no. Puesto que los hermanos de José fueron unos miserables y malvados, creeréis que también lo fue José. No, ciertamente antes fue un santo. Porque vemos que una persona se niega a dar una determinada limosna, enseguida decimos que es un avaro, que tiene el corazón más duro que una peña, que en lo demás tampoco vale gran cosa. Siendo así que en secreto habrá realizado grandes actos de caridad, de los cuales solo tendremos noticia el día del juicio. Digamos que cada cual habla de la abundancia de su corazón, según expresa muy bien Jesucristo, por el fruto se conoce el árbol. ¿Queréis conocer el corazón de una persona? Escuchad su conversación. El avaro habla solamente de los avaros, de los que engañan y cometen injusticias. El orgulloso no cesa de zarandear a los que quieren ostentar su mérito, que piensan tener mucho talento, que se alaban de lo que hicieron o de lo que dijeron. El impúdico no sabe sacar de su boca sino comentarios acerca de si fulano lleva mala vida,
de si tiene relaciones con fulana, echando a perder su reputación, etc., pues sería muy largo entrar en detalles parecidos. Si tuviésemos la dicha de estar libres del orgullo y de la envidia, nunca juzgaríamos a nadie, sino que nos contentaríamos con llorar nuestras miserias espirituales, orar por los pobres pecadores y nada más, bien persuadidos de que Dios no nos pedirá cuenta de los actos de los demás, sino solo de los nuestros. Por otra parte, ¿cómo atrevernos a juzgar y a condenar a nadie, aunque le hubiésemos visto cometer un pecado? Nos dice San Agustín que aquel que ayer era un pecador, hoy puede ser un penitente. Al ver el mal que comete el prójimo, digamos al menos ay. Si Dios no me hubiese concedido mayores gracias que a él, tal vez habría llegado aún más lejos. Si el juicio temerario lleva necesariamente consigo la ruina y la pérdida de la caridad cristiana. En efecto, en cuanto sospechamos que una persona se porta mal, dejamos ya de tener de ella la opinión que deberíamos tener. Además, no es a nosotros a quien los demás han de dar cuenta de su vida, sino solamente a Dios. Lo contrario sería querer erigirnos en jueces de lo que no nos compete. Los pecados de los demás a ellos deben interesar, y los nuestros a nosotros. Dios no nos pedirá cuenta de lo que los otros hicieron, sino de lo que hicimos nosotros. Cuidemos, pues, solamente de lo nuestro y que no nos inquiete en nada lo de los demás. Todo ello es trabajo perdido, hijo del orgullo que en nosotros anida como anidaba en el corazón de aquel fariseo, muy ocupado en pensar y juzgar mal del prójimo cuando debería ocuparse de sí mismo y de gemir considerando lo miserable de su vida. Dejemos a un lado la conducta del prójimo y contentémonos con exclamar como David: Dios mío, hacedme la gracia de conocerme tal cual soy, para que así sepa en qué os he podido desagradar, pueda enmendarme, arrepentirme y alcanzar el perdón. En tanto una persona se entretendrá en examinar la conducta de los demás, dejará de conocerse a sí misma y no será agradable a Dios, esto es, se portará como un obstinado orgulloso. El Señor nos dice: no juzguéis para no ser juzgados. Porque con el juicio que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. Por otra parte, ¿a quién de nosotros le gustaría ver mal interpretado cuanto hace o dice? A nadie. Y no dice nuestro Señor Jesucristo: todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. ¿Cuántos pecados cometemos de esta manera? ¿Cuántos son los que no se dan cuenta de ello y por consiguiente jamás se acusan de tales culpas? ¿Cuántas personas condenadas, Dios mío, por no haberse instruido debidamente o no haber reflexionado sobre cuál debía ser su manera de vivir? 2. Acabamos de ver lo común y frecuente que es este pecado, lo horrible que es a los ojos de Dios y al mismo tiempo, lo difícil que es su enmienda. Para no dejaros sin los medios de corregiros de él, veamos cuáles son los remedios que debemos emplear para preservarnos de caer, o para enmendarnos, si tenemos la desgracia de estar ya dominados por él. El gran San Bernardo nos dice que si no queremos juzgar temerariamente al prójimo, debemos evitar ante todo aquella curiosidad, aquel deseo de saberlo todo, y huir de toda investigación acerca de los hechos y dichos de los demás, o acerca de lo que pasa en la casa del vecino. Dejemos que el mundo vaya siguiendo su camino según Dios le permite, y no pensemos ni juzguemos mal sino de nosotros mismos. Decían un día a Santo Tomás que se fiaba demasiado de la gente, y que muchos se aprovechaban de su bondad para engañarle. Y el santo dio esta respuesta, digna de que la grabemos en nuestro corazón: tal vez sea esto cierto, pero pienso que solo yo soy capaz de obrar mal, siendo como soy el ser más miserable del mundo, prefiero que me engañen a que me engañe yo mismo juzgando mal de mi prójimo. Oíd lo que nos dice el mismo Jesucristo: el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. Para no juzgar mal a nadie, debemos siempre distinguir entre la acción y la intención que haya podido tener el sujeto al realizarla. Pensad siempre para vosotros mismos: tal vez no creía obrar mal al hacer aquello, quizás se había propuesto un buen fin, o bien se habrá engañado, quién sabe, puede que sea ligereza y no malicia. A veces se obra irreflexivamente, pero cuando vea claramente lo que ha hecho, a buen seguro se arrepentirá. Dios perdona fácilmente un acto de debilidad, puede que otro día sea un buen cristiano, un santo. San Ambrosio nos ofrece un admirable ejemplo en el elogio que hace del emperador Valentiniano, diciéndonos que aquel príncipe no juzgaba nunca mal a nadie y que dilataba todo lo posible el castigo que a veces se veía obligado a imponer a los súbditos que habían delinquido. Cuando se trataba de jóvenes, atribuía sus faltas a la ligereza de la edad y a su poca experiencia. Si se trataba de ancianos, decía que la debilidad de la vejez y la naturaleza caduca podían servir de excusa, tal vez habían resistido mucho tiempo antes de obrar el mal,
al cual seguramente había ya sucedido el arrepentimiento. Si eran personas constituidas en elevada dignidad, se decía a sí mismo: «Ay, nadie ignora que las dignidades son un gran peso que nos arrastra al mal, en cada momento se presenta ocasión de caer». Si eran simples particulares, «Dios mío», decía, «este pobre quizá ha obrado solamente por temor, tal vez ha sido para no desagradar a cierta persona a quien debía algún favor». Si eran pobres miserables, ¿quién dudará de que la pobreza es algo muy duro de sufrir? ¿Será que ellos tenían necesidad de lo que han hurtado, a fin de no morir de hambre ellos o sus hijos? Es posible que no se hayan decidido sino después de lamentarlo mucho, y aun con el ánimo de reparar el daño que causaban. Pero cuando el caso era demasiado evidente y en manera alguna podía excusarlo, «Dios mío», exclamaban, «qué astuto es el demonio. Seguramente hará mucho tiempo que le está tentando, ha caído en esta culpa, no hay duda, pero quizá su arrepentimiento le ha alcanzado ya el perdón ante Dios nuestro Señor, ¿quién sabe? Si Dios me hubiese sometido a semejante prueba, tal vez mis obras habrían sido aún peores. ¿Cómo tendré, pues, valor para juzgarle y castigarle? Ya le castigará Dios, que no se equivoca en sus juicios, aunque nosotros muchas veces nos equivocamos por falta de luces, pero espero que Dios se apiade de él y un día ruegue por mí, que en cualquier momento puedo caer y perderme». ¿Veis cómo se portaba aquel emperador? ¿Veis cómo siempre hallaba manera de excusar los defectos del prójimo, halagándolos? Es que su corazón estaba libre de ese orgullo detestable y de esa envidia que llenan por desgracia el nuestro. Mirad la conducta de la gente del mundo y ved si observa esa caridad cristiana que impulsa a tomarlo todo en el buen sentido, y nunca en el malo. Si acertásemos a dar una mirada a nuestra vida pasada, no haríamos más que llorar la desgracia de haber perdido los días obrando el mal, y para nada nos preocuparíamos de lo que no nos importa. Pocos vicios son tan aborrecidos de los santos como el de la maledicencia. Leemos en la vida de San Pacomio que cuando oía a alguien hablar mal del prójimo, manifestaba una gran repugnancia y extrañeza, y decía que de la boca de un cristiano jamás debían salir palabras desfavorables para el prójimo. Si no podía impedir la murmuración, huía precipitadamente para manifestar con ello la aversión que por ella sentía. San Juan el Limosnero, cuando observaba que alguno se atrevía a murmurar en su presencia, daba la orden de que otro día no se le franquease la entrada para hacerle entender que debía corregirse. Decía un día un santo solitario a San Pacomio: «Padre mío, ¿cómo librarnos de hablar mal del prójimo?». Y San Pacomio le contestó: «Debemos tener siempre ante nuestra vista el retrato del prójimo y el nuestro. Si contemplamos con atención el nuestro, con los defectos que le acompañan, tendremos la seguridad de apreciar debidamente el de nuestro prójimo para no hablar mal de su persona, al verlo más perfecto que el nuestro. Al menos le amaremos como a nosotros mismos». San Agustín, cuando era ya obispo, sentía un horror tal de la maledicencia y del murmurador que, a fin de desarraigar una costumbre tan indigna de todo cristiano, en una de las paredes de su comedor hizo inscribir estas palabras: «Quienquiera que esté inclinado a dañar la fama del prójimo, sepa que no tiene asiento en esta mesa». 15. Y si alguien, aunque fuese un obispo, caía en la murmuración, le reprendía con viveza diciendo: «O han de borrarse las palabras que están escritas en esta sala, o tened la bondad de levantaros de la mesa antes de que la comida haya terminado, o bien, si no cesáis en este género de conversación, me levanto y os dejo». Posidio, que escribió la vida del santo, nos dice que él fue testigo de este hecho. Se cuenta en la vida de San Antonio que, andando de viaje con otros solitarios, estaban conversando de asuntos edificantes, pero como es muy difícil, por no decir imposible, hablar mucho tiempo sin meterse en la conducta del prójimo, al final del camino dijo San Antonio a los solitarios: «Muy satisfechos podéis estar por haber viajado en compañía de este buen anciano», y al mismo tiempo, dirigiéndose a un anciano que no había dicho palabra durante el viaje, le dijo: «¿Y vos, padre mío, habéis tenido buen viaje en compañía de estos solitarios?». «No hay duda de que son buenos», contestó el anciano, «pero no tienen puerta en su casa», con lo cual quiso dar a entender que no tenían mucho miramiento en sus palabras, y que con frecuencia habían herido la fama del prójimo. Convengamos en que son pocos los que ponen puertas en su casa, es decir, en su boca, para no abrirla en daño del prójimo. Dichoso el que, si no la tiene a su cargo, sabe prescindir de la conducta del prójimo, para no pensar más que en sí mismo, en llorar sus culpas y poner todo su esfuerzo en enmendarse. Dichoso aquel que solo ocupa su corazón y su mente en lo que a Dios se refiere, y no suelta su lengua sino para pedirle perdón, ni tiene ojos más que para llorar sus pecados.